Estaríamos en nuestra clase 11 de Matemáticas 3 y en esta revisión de contenidos estamos en la última clase de la unidad número 4, sucesiones y series en Administración y Economía. Lo que vamos a tomar van a ser dos problemas referidos a sucesiones y series para analizar convergencia con los diferentes criterios de D'Alembert, de Cauchy, de Raab, y vemos aplicaciones prácticas a Administración y Economía, básicamente. Recuerden que siempre nuestro foco en la resolución de problemas es estar dando fundamentos, tanto matemáticos, económicos, en esa resolución de problemas y quiero poner algunos detalles, en este caso, de esos fundamentos, cómo colocarlos. Nos vamos entonces con nuestro primer problema. El primer problema plantea esto. Nos dicen, bueno, el valor de las ventas anuales de una empresa en los últimos años se presenta en la siguiente tabla y tenemos una tabla donde nos dan valores de ventas en dólares, en miles de dólares, desde el 2015 hasta el 2022 y nos hacen un planteo. Se asume que el valor de las ventas está relacionado con el crecimiento económico del país y se espera que las mismas crezcan de manera sostenida. En el contexto económico, la convergencia de una sucesión puede indicar la estabilidad o crecimiento sostenido de una variable económica, lo cual es fundamental para la planificación y toma de decisiones en el ámbito empresarial. En este sentido, realiza un análisis detallado y fundamentado de la convergencia de la sucesión de ventas, como así también del incremento de las mismas, junto con un pronóstico para los siguientes 2 años. Bien, hay cosas que ya las manejamos de unidades anteriores, incluso de las matemáticas 2. Necesitamos graficar este conjunto de datos, lo vemos en un diagrama de dispersión y sabemos que no podemos graficar el año calendario como allí está puesto, sino que tenemos que convertir, es decir, bueno, vamos a tomar tiempo que transcurre desde el año que consideramos cero, que es el año 2015. Entonces, si nos vamos a GeoGebra, yo no me voy a detener en hacer todos los ajustes en GeoGebra, lo que me quiero quedar es con cuestiones de las fundamentaciones y detalles, porque si no sería volvernos a las unidades de matemáticas 2, los diferentes ajustes. Entonces, si hacemos esto, pensamos ir, bueno, vamos a pensar que para nosotros el tiempo cero es el 2015, para el tiempo 1, que es un año transcurrido desde el 2015, corresponde a los 461.000 dólares. Si hacemos nuestra gráfica, nos quedaría de esta manera nuestro gráfico de dispersión, si lo queremos llamar adecuadamente dentro de matemáticas. Deberíamos colocar las unidades de medidas de manera adecuada, el tiempo, que son años, a partir del 2015, las ventas anuales en miles de dólares, y tendríamos que buscar ajustes, porque lo que tenemos que hacer es no solo analizarlo desde un punto de vista matemático, la idea de convergencia o no, porque queremos ver si hay estabilidad o no en estas ventas, y podríamos estar probando con modelos. Sabemos que el modelo lineal no lo podríamos probar. Yo voy a saltarme esto, no me voy a meter en el software para hacer estos ajustes, pero un ajuste que quedaría fantástico, que queda con muy buen, casi de un 100% de ajuste, sería un polinómico de grado 3. Pero no sería lógico hacer un ajuste de un polinómico de un polinómico de grado 3 porque no tenemos ningún indicio para decir que a partir de 7 años después del 2015, o sea, para el 2022 en adelante, las ventas comienzan a disminuir. Eso hay que ser precavido cuando nosotros hacemos ajustes porque no estamos viendo un contexto general. Lo que tenemos que pensar acá, si uno lo piensa en términos optimistas, es decir, yo necesito colocar una función que sea creciente. Lo mismo que pasaba cuando hacíamos ajustes con las funciones de costos, por ejemplo, que sabemos que una función de costos debe ser creciente. No tiene sentido decir, bueno, pero el mejor ajuste me pronostica que disminuyen los costos. No, pero tengo que ser sensato. Una cosa es el ajuste que no tiene en cuenta otras variables económicas y otra el contexto del problema. Entonces, por más que tenga un muy buen ajuste, no es el adecuado. Podríamos buscar otros ajustes y lo que vamos a caer es que el mejor ajuste sería un modelo logístico, en nuestro caso. No estoy haciendo la gráfica, solamente estoy determinando cuál es el modelo más adecuado de esta sucesión. Porque es más, si queremos hacer un gráfico adecuado en este caso,
En realidad no debería ser una función continua, como la que tenemos acá en color rojo, que es una función logística. ¿Por qué no sería una función continua? Porque en realidad estamos graficando una sucesión. Son valores que tienen las ventas de manera anual. La primera que tenemos es para el año 2015. Esta, el año 1, es el año 2016. No tiene sentido hablar de cuánto serían las ventas a la mitad del año, porque en realidad son ventas totales del año. Aquí tendríamos, esto corresponde al año 2015. Pasó todo un año, las ventas totales asumen este valor en miles de dólares. Pasó otro año, estas son las ventas totales. No tiene sentido pensar los puntos intermedios. Solo lo estamos haciendo para hacer análisis matemático de por medio. Estos son los fundamentos que también uno podría agregar en el problema. Bien, queremos analizar si hay estabilidad o no hay estabilidad en estas ventas. Tenemos el modelo, entonces nos vamos y definimos. Bueno, ya tenemos el término general de la sucesión. Lo redondeamos para no estar colocando con tantos decimales. Tenemos un modelo logístico, 1300 dividido 1 más 3 por una exponencial que es menos 0,5n, donde el n representa años que transcurren a partir del 2015 para nosotros. Pero ahora hay que fundamentar. ¿Y qué entendemos con fundamentar? Explicar. No puede aparecer solo una expresión, más que ustedes están terminando con matemáticas 3. Entonces tendríamos que hablar en términos de qué denota esto. Podríamos decir, bueno, el término general de una sucesión es una expresión matemática que permite obtener cualquier término específico de la sucesión en función de su posición en la secuencia. Es una fórmula que relaciona el índice n con el valor correspondiente en la sucesión. En el contexto del problema que estamos considerando, el índice n representa el tiempo transcurrido medido en años a partir del año 2015. Al aplicar la fórmula del término general a un valor particular de n, obtenemos el valor correspondiente en la sucesión en función del tiempo transcurrido desde el año de referencia. Esta expresión matemática nos permite calcular de manera precisa y sistemática los valores sucesivos de la secuencia, lo que facilita el análisis y la comprensión del comportamiento de la sucesión en relación con el tiempo. Y este es más, puedo anticipar qué comportamiento tiene, porque lo tengo que estar asociando que si bien es una sucesión, que le estamos asociando a cada uno de los números naturales un número real, viene de tomar una función logística y yo sé que esto está acotado, que el valor máximo van a ser 1300, que se estabiliza. Como esto denotaba ventas anuales, uno diría, bueno, lo sumo como máximo tiene un techo, un valor límite que es 1.300.000 dólares las ventas anuales a largo plazo. O sea, eso podríamos agregarlo. Pero vamos a analizar ahora la convergencia. Y la convergencia, ¿por qué necesitamos analizar la convergencia? Para saber si hay estabilidad o si hay crecimiento. ¿Cómo voy a dar cuenta si hay estabilidad? Bueno, si determino un valor límite, un número real particular, entonces uno va a decir, en este caso, converge y habría estabilidad. Si por el contrario diverge y se toman valores cada vez más grandes, bueno, entonces hay un crecimiento en las ventas. Ahora empezamos a hacer un análisis de qué ocurre con esta estructura. Acá vemos que tenemos en el denominador una exponencial. Si nosotros estamos multiplicando y tiene exponente negativo, entonces cuando yo tengo una exponencial y el valor de n va a tomar números cada vez más grandes, positivos, en realidad me queda una exponencial que es decreciente si la veo como función, o sea, e elevado a la menos 0,5 n, que al hacerse n cada vez más grande, esto tiende a cero. En consecuencia, al multiplicarlo por 3, sencillamente me va a quedar 3 por 0, me va a quedar 0. 1300 dividido 1, o sea, esto tiende al 1300. Esto lo debo fundamentar y debo estar escribiendo cuestiones de esta naturaleza. Calculando el límite, podemos observar que el término, el de la exponencial, se aproxima a cero a medida que n tiende a infinito. Esto se debe a que la función exponencial con exponente negativo tiende a cero cuando su argumento se acerca a infinito. Por lo tanto, podemos reescribir la sucesión de la siguiente manera. En lugar de esto, estamos calculando ya el límite. Me quedaría 3 por 0 es 1300. Concluimos que la sucesión converge a 1300 a medida que n tiende a infinito. Por lo tanto, esa sucesión
converge hacia el valor 1300. Serían nuestros fundamentos. O sea, la sucesión converge y ahora decir, bueno, como la sucesión converge, entonces tenemos estabilidad, porque había que analizar si era estabilidad o crecimiento. Y sí, si converge, quiere decir que a largo plazo las ventas anuales van a ser, cuanto mucho, muy cercanas a 1.300.000 dólares. Entonces se mantiene al año siguiente la misma, más o menos la misma cantidad. Entonces hay estabilidad, no crecimiento. Por más que desde el punto de vista matemático, la función logística crece siempre, pero tiene una cota, un techo, un valor superior que es el 1.300 el número, pero como nuestras unidades son miles de dólares, 1.300.000 dólares. Veamos otros criterios de convergencia. Podríamos tomar el criterio de D'Alembert y menciona que este criterio se utiliza para determinar la convergencia o divergencia de una sucesión de términos positivos cualquiera. Entonces, en este caso sí una sucesión de términos positivos y lo que habría que analizar es qué pasa con la división entre dos, lo tengo que interpretar, ¿qué significa esto? Entre dos valores sucesivos de la sucesión, el valor siguiente con el valor anterior. Pero antes de avanzar, pensemos qué es lo que va a ocurrir. Esta serie, en realidad, vemos que tiene una cota que es el 1300. A largo plazo, que es cuando los valores de n tienden a ser muy grandes, estos dos valores, el sucesivo y el anterior, van a ser prácticamente iguales, van a diferir allá en las cifras decimales. Así que cuando hagamos un cociente, eso es muy probable que me dé igual a 1. Pero si llega a dar igual a 1, el criterio no decide y es necesario calcular el límite de otro modo. Ya sabemos que la serie converge. Lo que queremos ver es otros criterios, cómo se usan acá en la fundamentación. Si lo hacemos con GeoGebra, casualmente hacemos el cálculo de ese límite, casualmente da igual a 1. Entonces, el criterio de D'Alembert no me permite decir si esta sucesión converge o diverge, aunque ya sabemos que converge porque hicimos el cálculo del límite. Veamos el criterio de la integral. El criterio de la integral dice, yo tengo una función continua, positiva y decreciente, entonces puedo analizar si la serie o la sucesión convergen o divergen. ¿Lo puedo aplicar en este caso? No, no es aplicable. ¿Por qué no tiene? Podría calcular la integral, pero ¿por qué no es aplicable? Porque tengo una función que es continua, si quiero mirarla la función logística, es positiva, es cierto, pero es creciente. Y el criterio de la integral se aplica cuando es decreciente, así que no es aplicable. Pasamos a otro de los criterios teóricos. Criterio de Raab. Menciona, el criterio de Raab permite determinar la convergencia de series de términos reales positivos. No aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Es para series. No estamos analizando una serie, sino que estamos analizando una sucesión. Y había una distinción conceptual entre una sucesión y una serie. Una serie era la suma de todos los términos de la sucesión. No estamos analizando la suma de los términos de la sucesión, sino la sucesión misma. Así que no es aplicable. Miremos el criterio de la raíz o de Cauchy. De nuevo, si tenemos la sumatoria de A sub n es una serie de términos positivos y menciona el cálculo de ese p, de esa raíz enésima del término de la sucesión, me permite decir si la serie converge o no converge. De nuevo, no es aplicable porque no estamos analizando la serie, sino lo que estamos analizando es la sucesión. Así que ya sabemos algunas cosas, pero nos pasamos ahora a mirar el incremento en las ventas anuales. ¿Cómo podríamos sacar de la tabla de valores los incrementos? Y hacer la diferencia entre un valor y el valor que tengo anteriormente. Pero también lo puedo plantear, no tendría sentido hacer esa cuenta y después tratar de hacer un ajuste. Lo que podríamos hacer sencillamente es, ya tengo la función que es la logística, pensarla en un valor superior, que es x más 1, restándole el valor anterior, pensándolo en x. Me queda esta estructura y la gráfica sería de esta manera. Si la miramos, básicamente es el primer término acá, el minuendo, como tenemos una resta, el minuendo siempre va a ser un poquito más grande que el sustraendo.
¿Por qué? Porque es la resta entre dos términos sucesivos de nuestra sucesión, dado que los valores de x que le estamos dando acá serían los números naturales, no le estaríamos dando números reales. Así que esta función va a ser positiva, aunque en nuestro caso nos va a quedar creciente. Bueno, tratemos de analizar la convergencia. La convergencia habría que analizar el cálculo de este límite. Bueno, pero ya tenemos los fundamentos. Esta estructura, una exponencial con el argumento que es negativo, en este caso, tiende a ser cero. Así que si tiende a ser cero multiplicado por 3 me queda cero. Más 1 me va a quedar un 1. 1300 sobre 1 es 1300. Y acá me va a quedar 1300. Esto tiende a ser cero. ¿Lo puedo corroborar con software? Sí. Pero eso van a ser mis argumentos. O sea, voy a tener que fundamentarlo y escribir estos argumentos. Terminamos diciendo en nuestro caso es la sucesión converge en este caso. Vamos, si puedo usar el criterio de D'Alembert. El criterio de D'Alembert me dice, bueno, lo que yo puedo hacer es establecer el cociente entre dos términos sucesivos de esta sucesión. ¿Los tengo? Sí, los tengo. Deberíamos hacer en el esquema que yo estaba haciendo, le llamaba P a la función logística, lo que estaríamos haciendo es calcular el límite, porque lo que estamos haciendo es esto, es comparar lo que dice el criterio de D'Alembert, un término sucesivo de la sucesión con el anterior y calcular qué pasa cuando esto tiende a valores infinitos. Voy a tener que pedir aproximado porque no me doy cuenta inicialmente qué pasó esto. ¿Esto es menor a 1, mayor a 1 o igual a 1? En particular me quedó que es menor a 1. Usando el criterio de D'Alembert, uno terminaría diciendo, entonces en este caso los incrementos en las ventas es una sucesión que converge. Veamos otro criterio. La siguiente es el criterio de la integral. Me dice, debo tener una función continua, positiva y decreciente. En este caso sí es cierto. Era continua porque era una resta de dos funciones continuas. Era positiva, ya explicamos por qué, y es decreciente. Pero hay que determinar en qué intervalo, hay que tomarlo en un intervalo que sea decreciente. Entonces, sí se cumplen estos criterios, así que me puedo pasar a GeoGebra y hacer el cálculo de la integral. Y acá viene el llamado de atención de lo que va a ocurrir. No podemos hacerla desde cero en adelante, el cálculo de la integral, porque tenemos que aplicarlo para el criterio de la integral, que la función debe ser decreciente. Y si yo lo tomara desde cero en adelante, no es cierto que es decreciente. Desde 1 en adelante, no es cierto que es decreciente. Lo es desde el 2 en adelante. Podríamos en la barra de entrada incorporar directamente el cálculo de una integral de esta función. Esta es la P, que en mi caso me daba el nombre de P. Es esa la función de los incrementos en ventas anuales desde 0 hasta infinito y me tira un signo de pregunta, como diciendo, no puedo determinar el software, no puede determinar cuánto es ese valor, a pesar que uno dice, pero la función es decreciente, debería existir un valor. El problema es que le es difícil desde un punto de vista matemático encontrar cuál es la primitiva y calcular esa integral impropia. Bueno, veamos qué pasa con el cálculo simbólico. Cuando lo hago con cálculo simbólico, también me tira un signito de preguntas. Y no es que está funcionando mal mi GeoGebra o mi computadora. Sencillamente me dice el signo de pregunta es porque no encuentra esta integral impropia, cuál es la primitiva de esta función. Sin embargo, si ticamos el aproximado, se van a usar cálculos numéricos. Lo que hicimos en la unidad anterior, que intentábamos calcular los rectángulos cada vez más pequeñitos que estaban debajo de la curva y sacábamos una aproximación. Claro, cuando lo hacemos así me tira un valor. Es el valor 600,51 unidades aproximadamente. Así que recordar estos aspectos cuando estén trabajando, en este caso con sucesiones y series, porque hay veces no me da una respuesta, no es que está fallando algo del software, sino hay cuestiones matemáticas que están de fondo. Entonces tengo que hacer cálculos aproximados para intentar, porque además no me importa con exactitud esto. Lo que yo necesito saber es si este límite existe, o sea, si es un valor finito o es un número que no existe, como decir, me dio valores infinitamente grandes. Veamos si puedo aplicar el criterio de RAB. El criterio de RAB, de nuevo, aplica sobre convergencia de series.
Entonces, no es aplicable en nuestro caso porque no estamos analizando una serie, sino que estamos analizando una sucesión. Veamos el criterio de la raíz o de Cauchy. Otra vez me está hablando, en este caso, de series y no estoy analizando una serie, es una sucesión. Así que no es aplicable este criterio para determinar si converge o no converge en mis fundamentos. Bueno, ahora nos vamos a los pronósticos. Ya finalizamos el primer problema. Teníamos para los diferentes años, ya tengo el término general de la sucesión, que era ese que habíamos definido, y entonces ahora me quedaría hacer el pronóstico para el año 2023 y para el año 2024. Obviamente que no vamos a reemplazar el valor de n por 2023 ni 2024, porque nosotros, el n nuestro representaba años transcurridos desde el 2015, que en realidad son 8 años que pasaron desde el 2015 y 9 años para establecer qué pasó en el 2024. Entonces uno diría, bueno, el pronóstico de las ventas van a ser del orden de 1.232.000 dólares para el año 2023 y para el año 2024 están creciendo en el orden de 1.258.000 dólares aproximadamente. No tiene sentido cuando uno hace pronóstico de colocar con toda una cantidad de decimales, porque casualmente es estimaciones que uno hace en términos de los modelos que uno está usando. Nos vamos al segundo problema, último problema que vamos a tomar incluso para finalizar esta unidad didáctica, dado que la siguiente van a ser ecuaciones diferenciales para nosotros. Nos dicen, una empresa de servicios contables tiene un contrato con un cliente para realizar auditorías mensuales. Con el propósito de sostener la cartera de clientes, propuso el siguiente modo de pago. El primer mes, la empresa cobra al cliente unos 100 dólares por el servicio y para los siguientes meses, el precio del servicio disminuye un 0,5% con respecto al mes anterior, diciéndole, opera un descuento constante. Entonces, pregunta que nos podemos hacer es, de sostener un contrato de esta naturaleza, ¿cuánto pagará el cliente, por ejemplo, al cabo de 5 años? Podríamos pensar 10 años, 20 años, el tiempo que sea es indistinto. ¿Y cuánto le ingresará en total a la empresa de servicios contables por las auditorías hasta ese tiempo, es decir, hasta los 5 años? Analiza y fundamenta tus respuestas. Vamos a hacer los análisis en términos de sucesiones y series y en términos de convergencias, más allá después de hacer el pronóstico que pasa a los 5 años. Un detalle particular. ¿Cómo estamos pagando? Pago el primer mes 100 dólares y después descontamos un 5% en los meses siguientes. Vamos a tomar nota más que hacerlo con GeoGebra, es tomar nota. Podría hacer una tabla de valores y hacer un ajuste funcional en GeoGebra, pero si no, también puedo estar pensando cuál es el modelo que está de fondo. En realidad va a ser 100 y me estoy quedando con el 99,5% de ese valor cada mes. ¿Por qué el 99,5%? Porque le estoy descontando el 0,5% cada mes. ¿Por qué no elevado a la n, sino a la n-1? Porque en realidad lo que quería hacer es que cuando yo esté colocando la cuota número 1, el primer pago, no tiene sentido decir el pago cero. El pago cero no, porque es al pasar el primer mes. Cuando yo coloque el primer mes, el 1 en la n, 1 menos 1 me va a quedar 0, 0,995 elevado a la 0 me da 1, pago 100, que es cierto, porque estoy pagando pagos al final del periodo. Y si quiero sacar al año, es con el 12 que voy a estar reemplazando. Si uno saca la cuenta, en este caso, si hubiésemos puesto desde un valor de n, habría que estar reemplazando por 11. ¿Por qué por 11? Porque tendríamos la cuota 0, cuota 1, cuota 2, hasta llegar a la cuota 11, que es la número 12. Uno puede hacer un ajuste, pero eso queda a criterio. En mi caso, decir, no, a mí me conviene hacer el ajuste así, y entonces se corresponde estrictamente al mes. Si yo quiero pensar cuánto voy a estar pagando el tercer mes, sencillamente reemplazo por 3. No tendría que estar reemplazando por 2 si lo hubiésemos puesto con n. Es el término de la asociación. ¿Qué sería el término general? Es lo que estaría pagando la empresa por auditorías en dólares. ¿Y cuánto? O sea, ese es el pago mensual por auditoría. Y si lo vemos en términos matemáticos, decimos, mira, la primera cuota es de 100. Casualmente viene de reemplazar el 1 en el valor de n. La segunda, 99 dólares con 50.
la tercera $99, la cuarta $98 con 51, si lo quiero poner redondeado, uno después hace un arreglo particular. En términos matemáticos, cada una de ellas se obtiene multiplicando por 0,995, o sea, 0,995. Eso matemáticamente es una sucesión geométrica. Se le llama sucesión geométrica cuando cada uno de los términos se obtiene multiplicándolos por una razón, por un valor que es constante. Ahora, el de la serie, que es el pago total recibido por la auditoría, en términos matemáticos sería desde un valor, desde un n igual a 1 a valores infinitamente grandes del término general de la sucesión. Hagamos un estudio matemático de esto y después hacemos los pronósticos finales. Quiero ver el criterio de D'Alembert. Me dice, este criterio me permite determinar la convergencia o divergencia de una sucesión y hago el cociente entre dos valores consecutivos. Piensen que, ¿cómo eran estos pagos? Cada uno de los pagos eran cada vez menores. Entonces, si nos vamos a GeoGebra, yo acá lo voy a adelantar, voy a decir, bueno, hacemos este cálculo directamente, el límite entre un término y el término anterior. Recuerden que acá me quedó por qué uno dice por X, porque para nosotros era el valor X menos 1. Entonces, esa es la relación. Si queremos calcular ese límite, me da un valor menor a 1. La sucesión converge en este caso. Puedo fundamentar por qué converge, porque tenemos estos términos. Entonces uno podría decir, a ver, en el cálculo del límite, el 100 con el 100 lo simplificamos. Acá tendríamos potencias de la misma base. Los exponentes se restan. Así que el exponente n le restaría el n menos 1. Me quedaría n menos paréntesis, n menos 1, o sea, me quedaría elevado a la 1. Bueno, 0,995, estos serían mis fundamentos para explicar por qué el límite me queda de esa naturaleza. Lo cierto es que me quedó menor a 1, entonces la sucesión converge. Veamos el criterio de la integral. ¿Lo puedo aplicar? Me pide que la función sea continua, positiva y decreciente. Y puedo analizar, esta tiene una ventaja, que si yo analizo la sucesión al mismo tiempo, saco una conclusión con respecto a la serie. Bien, entonces lo puedo aplicar porque casualmente tengo la serie, que es el pago total que recibe la empresa que hace auditorías, y la sucesión, que son los pagos mensuales que está realizando la empresa, que casualmente es una función continua, es positiva y es decreciente, porque es una exponencial con base menor a 1. Bueno, si lo hacemos en GeoGebra me quedaría esto. Eso es en términos de la función que está asociada, porque si lo veo en términos de sucesiones nos quedarían puntos para cada uno de los valores, pero miren lo que acá tenemos. Tenemos graficado hasta 500, 550, 600, 600 meses tendríamos de fondo. Si hacemos el cálculo de esa integral, nos da ese valor, no está desde cero, está desde el valor 1 en adelante, que podríamos calcular, en nuestro caso, esa integral desde un 1 hasta valores infinitamente grandes. Este es el valor exacto, si lo pido aproximadamente, es el mismo valor que estaba calculando la integral si lo pedíamos en la interfaz gráfica. Bueno, vamos con las respuestas, porque acá vamos a cerrar porque lo hacíamos más simple acá este último problema. De sostener un contrato de esta naturaleza, ¿cuánto pagará el cliente al cabo de 5 años? Esto nosotros teníamos era en meses. Bueno, 5 años son 60 meses, así que habría que calcular el término general de la cuota número 60. Resolvemos, lo reemplazamos en el término general de nuestra sucesión y nos da $74 con 39 aproximadamente. ¿Y cuánto va a estar recibiendo la empresa de servicios? Bueno, no es nada más que la suma de todos los pagos desde el 1 hasta el 60 del término general de la sucesión. Bien, pero en este caso lo puedo hacer directamente con software y eso me está arrojando un valor aproximado de unos $5,195 es lo que habría recibido en total. Esto era toda nuestra clase, la última que teníamos de esta unidad, cuestiones que les dejábamos a ustedes, como para que terminen ese trabajo práctico. Y ahí, gracias por la atención. Les No, dejamos profesor. así les dejamos así un fuerte abrazo, que pasen una buena noche
Que disfruten de la familia y de los Chaito, afectos. descansen. Estudien Bendiciones, mucho. Chao, profe, cada uno de profe. ustedes. Gracias. Adiós, Buen adiós. fin de. Buen fin Buen de para fin de. ustedes también. Hasta luego.